U311 vamos a realizar las mediciones del sensor MAP, sensor de presión absoluta del múltiple de admisión. Vamos a ver la depresión del motor con el vacuómetro y la gráfica con el osciloscopio. Bien, tenemos el sensor MAP de 4 pines y vamos a tomar como referencia desde atrás de la ficha el primer cable, ¿sí? El de la parte izquierda. Acá tenemos la señal del sensor MAP. En el siguiente vamos a tener el voltaje de referencia de la alimentación del sensor MAP, que ya lo medí en 5.27 voltios. En el siguiente vamos a tener la señal del sensor IAT, y en el último tenemos la tierra del sensor, sí, que es compartida para el sensor IAT y para el sensor MAP. Bien, ya pusimos en contacto el auto, ¿sí? Y vamos a ver los voltajes que tenemos de las dos señales. En el canal 1 tenemos la señal del sensor MAP. En este momento el sensor MAP es un sensor de presión barométrica. Sí, me está midiendo la presión de la atmósfera y nosotros estamos a 2500, 2600 metros de altura sobre el nivel del mar, en Sangolquí, Ecuador. Y me marca este voltaje, 3.20 voltios. Y el sensor de temperatura del aire tenemos 2.49. Sí, este voltaje no va a variar mucho. Ya lo vamos a ver encendido el auto. Entonces vamos a encender el auto y veamos. Bueno, ahí tenemos el motor funcionando. Está a temperatura normal de funcionamiento. Y conectamos el vacuómetro en la toma de acá del múltiple de admisión. Ahí. Y tenemos 15 pulgadas de mercurio. Y vamos a ver el voltaje del sensor MAP, la señal. Ahí la tenemos. Sí, en el canal 1 tenemos la señal del MAP. Y a 15 pulgadas de mercurio tenemos 1.27 voltios. Es la señal que recibe la computadora. Y la temperatura del aire, sí, tenemos a 1.91 voltios. Sí, descendió el voltaje, sí, la temperatura, porque el aire está más caliente dentro del motor. Sí, cuando le medimos apagado el motor solo en contacto estaba en 2.4 y el motor estaba a temperatura ambiente, sí, de unos 10 a 14 grados centígrados. Y ahora veamos al momento que aceleramos cómo se comporta la señal del sensor MAP. Ahora veamos el comportamiento de la señal al momento que aceleramos. Sí, en el canal 1 vamos a ver el barrido de voltaje. Vamos a ver que aumenta el voltaje. Ahí lo tenemos. La señal típica de un sensor MAP. Sube el voltaje y baja el voltaje. Sí. En el canal 2 no tiene mucha variación la señal del sensor IAT. Sí, se mantiene a temperatura. Llega un momento en que se mantiene el voltaje cuando el motor llega a su temperatura de funcionamiento. Ahí lo tenemos. Ahora veamos qué es lo que pasa en el vacuómetro. Sí, qué es lo que pasa con la depresión. El momento que nosotros aceleramos, vamos a ver. Sí. Desciende a 3 pulgadas de mercurio y sube sobre las 15 pulgadas de mercurio. ¿Sí? Ahí podemos ver, baja 2 pulgadas de mercurio y sube a 17 pulgadas de mercurio. Esto lo vemos reflejado también, ¿sí? En la señal que vimos del sensor MAP. ¿Sí? Esto va relacionado con esa señal. Entonces cuando aceleramos, ¿sí? baja la depresión y me aumenta el voltaje. Bueno, entonces ahí vemos cómo está relacionado
la medida que me da el vacúmetro de depresión con la señal que me envía el sensor MAP. Si es un motor que está funcionando perfectamente, y ahí podemos tomar referencia para las mediciones que hacemos en algún sensor MAP de otro vehículo. Si es importante estas medidas, si tenemos un motor que está en malas condiciones, vamos a ver reflejado en el vacío. Si tenemos menos de 10 o menos de 5, es un problema, podemos tener un problema mecánico. Y eso interfiere en la señal que me envía el sensor MAP a la computadora. Entonces recuerden siempre verificar las partes mecánicas antes de cambiar algún sensor o decir que la señal del sensor está en malas condiciones.